Perfecto, pues ya vamos a iniciar con este curso. Muy buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Reciban un cordial saludo por parte pues, del Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Mi nombre es Ricardo Kun, soy director de formación y capacitación. Y para nosotros es un gusto el que podamos estar reunidos virtualmente para iniciar esta Escuela de Comunicación Política. Y consideramos que es un tema muy importante, sobre todo para el trabajo que realizamos cada uno de nosotros. Sabemos que todos ustedes pues están involucrados en cierta forma en lo que conlleva la actividad política y es muy importante adquirir herramientas básicas, herramientas especializadas y herramientas pues que bueno ya tienen que ver un poco más con la acción, ¿no? Y definitivamente el tema de la comunicación es algo que nosotros sí o sí tenemos que aprender a desarrollar. Podemos tener muchos conocimientos, podremos tener mucha técnica, podremos ser igual los mejores síndicos, regidores, diputados o cualquier cargo político que nosotros tengamos, pero si no sabemos comunicar, pues lamentablemente vamos a estar cojeando mucho en nuestra actividad política. Entonces, por eso es que hemos decidido emprender con esta escuela de comunicación política, con Canvas, una agrupación que realmente pues trabaja mucho este tema, es una escuela de muy buena calidad, tiene ponentes increíbles, ponentes que ya lo verán a través de las sesiones, tienen mucha experiencia, son consultores políticos de diferentes países de América Latina. Entonces, ya verán que de todos ellos podemos aprender muchísimo. Los invitamos a que en todo momento participen por medio del chat, que estén preguntando, eso es lo más importante para todos nosotros. Igual, antes de darle el uso de la voz a Maricruz, que es la secretaria de Formación y Capacitación, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, aparecemos como tal, Formación PAN Querétaro. Entonces, ahí por favor síganos, denos like y ayúdenos a compartir todas las capacitaciones que nosotros estamos ofertando para poder llegar a más y más personas. Recuerden que nuestros programas no tienen costo, nuestros programas son completamente gratuitos y pues aunque no importa que no sean del estado de Querétaro, también pueden participar. Así que bien, le cedería el uso de la palabra a la diputada Maricruz Arellano, quien, como les comenté, es secretaria de Formación y Capacitación en el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro. Así que adelante, Maricruz. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Pues hoy más que en calidad de diputada, les hablo en calidad de secretaria de Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional aquí en nuestro estado. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, Leonor Mejía, quien nos ha dado la consigna a Ricardo y a una servidora de poder buscar los cursos, talleres, seminarios que nos sean de utilidad para todos, tanto militantes como simpatizantes de Acción Nacional aquí en Querétaro. Y que bueno, pues afortunadamente no se ha quedado solamente en gente de Querétaro. En los cursos que ya hemos venido teniendo, ha habido gente de otros estados, incluso de otros países interesados en las ponencias que se han venido dando, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues esta no es la excepción. Como ya comentaba Ricardo, vamos a tener diferentes ponentes de varios países incluso, que nos van a compartir sus experiencias y sobre todo la información que necesitamos para tener una comunicación efectiva. Ahora más que nunca sabemos que el tema de redes sociales o de comunicación digital es la herramienta que debemos de considerar al 100% si queremos comunicar, si queremos transmitir. Entonces, pues justo ese es uno de los objetivos, además, por supuesto, de a quienes se dedican al tema de comunicación, actualizarnos en todos y cada uno de los temas que conllevan esta importante actividad. Pues no me queda más que darles las gracias de estar aquí con nosotros. Como bien decía Ricardo, es un curso totalmente gratuito, que pocas veces podemos tener la oportunidad de así tomarlo. Entonces, aprovecharlo al 100%. Incluso si conocemos gente que puede interesarle, todavía podemos invitarlos para las siguientes sesiones. Y bueno, pues que sea muy provechoso para todos y cada uno de ustedes. Estamos a sus órdenes y pues sin más preámbulo empezamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Maricruz. Muchísimas gracias a Ricardo. Bueno, les saluda aquí Gladys Pérez. Yo soy la directora general de Canvas at School. Es un gusto conocerles. Bueno, son 51 personas y en primer lugar reconocer este ímpetu que tiene el Partido Acción Nacional, en el Partido Acción Nacional de Querétaro, justamente en abonar y apostarle a la capacitación de sus militantes, de sus integrantes. La realidad es que es digno de reconocer porque hoy en día la comunicación política presenta grandes retos, retos muy importantes, entre ellos generar una comunicación cercana que realmente logre generarle confianza a la ciudadanía, logre despertar un interés genuino en lo que se está haciendo desde la función pública, desde los gobiernos, desde los partidos, y es un enorme reto justamente esto, ¿no? Generar una comunicación auténtica, diferente, que despierte en el ciudadano un interés por comprender y tratar de escuchar qué es lo que se está haciendo desde el otro lado, desde la parte política. Entonces, justamente estos profesores que bien les han mencionado, que son de otros países, son de Ecuador, Venezuela, de Argentina, que hoy tenemos la apertura con Mariano, de México también tendrán algunos profesores, pues son consultores y consultoras políticos especializados y ya con un bagaje importante asesorando políticos, gobiernos, y que les van a transmitir justamente en estas sesiones mucho de su expertise, muchos de sus conocimientos, y lo que esperamos es que sean del mayor provecho para ustedes. Así que, por favor, recordarles, este formato de Zoom tiene una modalidad de participación que se llama preguntas y respuestas. Es un apartado que van a encontrar abajo en la barra inferior del Zoom, que se llama preguntas y respuestas. Ahí quienes son ponentes el día de hoy van a poder dar lectura a todas sus inquietudes, comentarios, etcétera, que al final tendremos un espacio para eso. No se preocupen, esta edición es en este formato webinar, es un poquito diferente a lo que están acostumbrados, pero ya veremos que para la siguiente clase del próximo miércoles estemos en una sesión de Zoom normal para su mayor comodidad y que ustedes puedan dominar mejor la sala e incluso poder prender micrófonos en una futura ocasión, ¿no? Entonces, solamente en esta ocasión, preguntas y respuestas por ahí. Les acompañará también Felipe, que es quien presentará a su profesor del día de hoy para cualquier aspecto técnico que ustedes tuvieran o pregunta, a través del chat les estaremos atendiendo. Pues bienvenidas y bienvenidos a todos, bienvenidos estimado Mariano. Feli, te dejo la voz para presentar al profesor y arrancar con la clase del día de hoy. Muchas gracias, Gladys. Pues como mencionó, yo soy Felipe, soy coordinador aquí en Canvas y con gusto estaré asistiéndolos el día de hoy, estaré de soporte aquí. Y pues aprovecho para ya presentarles de una vez a nuestro profesor el día de hoy. Él es Mariano Ferreira, con experiencia en varios medios nacionales de radio y televisión. Trabajó más de 10 años en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Es especialista en comunicación de gestión, CEO fundador de WhatsApp, consultora especialista en comunicación digital y audiovisual. Como consultor político, dirigió distintas campañas electorales nacionales y locales a candidatos, legisladores, intendentes y gobernadores. Dirigió la comunicación política de gestión en varios municipios y es director de comunicación de la legislatura de la capital sanluiseña. Bienvenido, Mariano, te otorgamos la sala y aquí estoy yo al pendiente de cualquier cosa. Gracias. Primero, gracias. Quiero agradecer a Maricruz, quiero agradecer a Ricardo y por supuesto agradecer a Gladys. No sé si me están escuchando. Todo se escucha bien, muchas gracias. Excelente, buenísimo. Agradecer a Gladys Pérez, mi colega y querida amiga de Canvas, con quien venimos trabajando hace bastante tiempo y que además nos hemos cruzado, por supuesto, en diversos ámbitos de la academia y ámbitos de campaña, ¿no? Así que, bueno, después de agradecerlos, bienvenidos a todos y a todas. A todos los que están, que veo que son 60 participantes, agradecerles por entender la importancia, como decía Ricardo, Maricruz, como decía Gladys, la importancia de la comunicación política en estos tiempos. No voy a compartir pantalla para comenzar a charlar. ¿Sí? ¿Ahí ven bien?
¿Alguno que Sí, tenga perfecto. sonido? Perfecto. Entonces, Muchas gracias. Bueno, entonces comenzamos. Primero contarles un poquito de mí. Ya no soy funcionario de gobierno, sí lo fui, pasé por varias etapas, entonces eso, y varias secretarías de comunicación en gobierno, lo cual también me da una mirada, no solo desde la academia o de la campaña, sino también haber trabajado desde adentro en un gobierno, ¿no? Y ustedes saben que eso es bien distinto a la hora de aplicar lo que uno aprendió, ¿no? Integrante, además de Canvas, de ICODI, que es la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales, de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, que se llama la COP. Bueno, como dice ahí, cada año, este fue el 2020 el que muestro, pero casi todos los años tengo la suerte de ingresar en los 100 consultores más políticos más influyentes de la revista Washington Compol. WhatsApp se llama mi consultora, y bueno, era un poco para que nos conozcamos, me conozcan en principio, porque esto de la comunicación es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, primero, antes de empezar a dar clase, me parece importante que ustedes sepan quién soy. Seguimos, vamos a hablar en principio un poco del contexto político, ¿no? Es inevitable nombrarlo, porque si no, no entendemos dónde estamos. Lo primero es hablar del COVID, ¿no? Digo, una de las cuestiones que nos modificó la vida en campaña, en política, pero la vida cotidiana, es el COVID, ¿no? El COVID lo que aceleró, o la pandemia lo que aceleró, es en 10 años el uso de la tecnología, lo que significa para nosotros como integrantes del ámbito político es muy poderoso, porque primero lo que hacemos comunicación política, tenemos que poner la mirada en las redes, y los que están en política también en sus redes para la comunicación con la ciudadanía y con los posibles electores. Electores que, como dice, aceleraron en 10 años su uso. Y en eso no hay vuelta atrás. O sea, no hay posibilidad de retroceder. Los saberes que tiene la ciudadanía, ciudadano y ciudadana, hoy ya cambiaron y tienen un expertise diferente. Hemos mutado con la necesidad, en medio de un shock emocional y arrasados por la urgencia de sobrevivir. Esto no lo digo yo, lo dice José María Lasalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de EUSADE. ¿Qué significa esto? Digo, ese shock emocional, esa urgencia por sobrevivir, esa necesidad de comunicarme con mi madre, con mi hermano, de ver el nacimiento de mi sobrina, de los abuelos conocer a sus nietos, en una pandemia que no nos dejaba acercarnos, ¿no? Que nos tenía preso en nuestras propias viviendas. Entonces, ahí nace no solo la facilidad de conexión y de manejo de herramientas, sino el potenciar las emociones a través de las redes. Las redes, como cámara de eco que son, nos encontraron en este nuevo universo tecnológico, posicionándonos y haciendo mucho más fuerte esa emoción por la pandemia, por supuesto. Y en función de eso voy a compartirles un poco un diagnóstico de este año, 2022, en México, ¿no? Porque es importante que lo sepamos, ¿no? Ahí tenemos la primera placa, población, más o menos 130 millones, y fíjense que cuando hablamos de celulares, el 91.5% de la población tiene celulares. Hay 119 millones de celulares, o sea que es increíble la cantidad. La gente, los que usan el Internet, estamos hablando de un porcentaje del 74%, y fíjense lo curioso, es más la cantidad en porcentaje, cantidad versus población, 78% la actividad de usuarios en redes sociales, ¿no? Todo un dato. Otro dato que me parece interesante, ¿no? Tiene que ver con esto, las razones principales para el uso de redes sociales. Y yo, más allá del largo listado, hay dos que me parece muy interesantes tener en cuenta. El 62,8% para mantener contacto con familiares y amigos. De vuelta, esto se potenció por la pandemia.
y el 47,1% para leer nuevas historias, ¿sí? Más adelante retengan ese número, retengan lo que significa leer nuevas historias, porque de esto tiene que ver cuando hablamos de llegar a la emoción de la gente, ¿no? De llegar a lograr una campaña, ya sea de gobierno, una campaña ya sea electoral, en redes sociales, como en territorio también. Seguimos con más datos, las plataformas más utilizadas. Y en este sentido, en México se registra y se toma como plataforma usada también a las que tienen que ver con la conexión a través de mensajes, ¿no? Mensajería como Facebook, Messenger, y en este caso WhatsApp está en el ranking primero, incluso antes que Facebook. Fíjense que 94,3% lleva WhatsApp, y esto es a febrero del 2022, y el Facebook 93%. Ya vamos terminando con este diagnóstico de cuáles son las redes, plataformas favoritas. Y ahí vemos que, si bien en el uso el WhatsApp es lo primario, en la elección, cuando la gente elige, 36,1% del mexicano elige Facebook como red social o como plataforma de red social, ¿no? Y como hablamos de Facebook, acá lo pueden ver en términos de horas de uso, el tiempo que la gente usa por mes. Y pueden ver que 26 horas, un poco más de 26 horas al mes, están usando Facebook, 22 horas YouTube, 20 horas WhatsApp, 23 horas TikTok. Fíjense cómo hay un gran avance del TikTok en el uso de los cibernautas, los ciudadanos en México, mucho más que incluso que el WhatsApp, y 7 horas, y casi 8, el uso del Instagram, ¿no? Entonces, todos estos datos, ¿por qué nos sirven? Nos sirve para después determinar qué tipo de estrategia o por qué canales vamos a hacer desarrollo de nuestras estrategias que tienen que ver con la comunicación. Acá estamos hablando de la audiencia potencial. Y la audiencia potencial nos marca que hay 89, casi 90 millones de potenciales interesados en hablar por la red Facebook. Eso significa el 68, casi 68,5% de la población, y lo interesante acá es el porcentaje de segmentación entre hombres y mujeres: 51,7 hombres, 48,3 mujeres. Contexto latinoamericano, algo que tampoco podemos evitar. De las elecciones del comienzo de la pandemia hasta el momento, son aproximadamente 11 en Latinoamérica, todos los oficialismos perdieron, ¿sí? Todos los oficialismos perdieron, ¿sí? En general. ¿Por qué? Ahora vamos a ver un poquito más este tema. Y quienes ganaron, y este es un dato también interesante, perdieron popularidad en el último año. Digo, podemos nombrar a AMLO, podemos nombrar a Alberto Fernández. En este momento estoy en Chile y estoy justamente hablando con sectores políticos acá, donde Boric perdió gran porcentaje de su popularidad. Estuvimos en Dominicana la semana pasada y ahí el presidente también está sufriendo una pérdida de popularidad, y no son datos menores, ¿no? Ahí estamos encontrando algunas similitudes, pero que lo que se refleja en Latinoamérica son los mismos temas. Similitudes que encontramos: la relevancia que tomó la comunicación política en América Latina. Recién Maricruz, como Ricardo, decía lo importante y la relevancia que toma la comunicación política, ¿no? Pero también hay que tener un cuidado especial con respecto al tema de esta relevancia. ¿Por qué digo cuidado especial? Porque a veces en algunos sectores se transforma en fascinación, ¿no? Y la postal de la fascinación es esta, ¿sí? Basta de gurúes, digo yo. La comunicación política es investigación, análisis y estrategia. No va a venir nadie que te va como gurú a solucionar la vida en términos de comunicación. Lo que genera este exceso de gurús, de todólogos, es un escenario donde lo que prima en muchas ocasiones, pan y circo, ¿no?
vienen con una propuesta de menos política y más show. ¿Qué quiero decir con menos política y más show? Esto, por ejemplo. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso, no vas a saber ni dónde estás parado, y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. ¿Saben quién es este? Es quien salió. Prepárate Este personaje es el que salió tercero en la Argentina, candidato a presidente, se autodefinió como outsider, ¿sí? Vienen una serie de outsiders en Latinoamérica, con estilos disruptivos, que se muestran diferentes, ¿no? Que se muestran actores que rompen los estereotipos clásicos de la política. El que mostraba recién es Javier Milei, pero podemos hablar de Rodolfo Hernández en Colombia, podemos hablar, en el caso de Chile en este momento, Franco Parisi, un candidato que salió tercero en la presidencial e hizo campaña desde Miami, nunca tocó suelo chileno, hizo campaña por redes y logró 7 escaños en la diputación, ¿no? Entonces, hay un escenario medio extraño con respecto a esto, es una fascinación, pero que hay, insisto, que tener cuidado con que este fenómeno no se transforme en la espectacularización de la política. Digo, hay que ser responsables, no hay que dejarse llevar por algunos sectores que a uno lo quieren transformar en lo que veíamos recién con Milei, ¿no? Milei, un personaje que creció mucho, pero que a este momento, por ese grado de espectacularización de la política, empezó a caer, ¿no? ¿Y por qué empezó a caer? Porque esto que venimos hablando transforma en laboratorios sociales. Y le voy a dar un ejemplo concreto. En la ciudad de Buenos Aires, que es la antigua capital de la Argentina, ciudad de Buenos Aires con mucho poder político, allí se encuentra Cambiemos, y el PRO de Cava, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generó una especie de gran hermano, ¿sí? Esto es como un gran laboratorio, donde se llama listas abiertas, te votarías, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el PRO lanzó un casting para buscar por fuera de la política candidatos para el 2023. Pretende conseguir nuevos líderes, 200 líderes, en por lo menos 34 lugares de la ciudad. Y esto es, de alguna manera, si bien puede ser interesante o como laboratorio, observarlo, también hay que ser cuidadoso con este manejo. ¿Por qué? Porque genera un peligro de la política. Y tiene que ver con que la política y su discurso de la antipolítica, esto que Milei como Hernández en su momento decían en su campaña, no soy parte de la política, no vengo de la política, transforma a la política en su propio enemigo, ¿no? Porque justamente lo primero que le dijeron a Cambiemos con este nuevo concurso de búsqueda de candidatos por fuera, salieron rápidamente a cuestionar, bueno, pero ¿por qué tienen que buscar afuera de la política? Esto está convalidando de que la política o los integrantes o los actores y actrices de la política hoy son malos, son todos malos. Porque esta es la percepción de la gente, ¿no? La percepción de la gente que cuando uno se quiere hacer candidato, se pone el saco de candidato, le baja ya el 50% en cuanto a la popularidad, ¿no? La gente lo empieza a señalar como algo, si pertenecer a la política es algo estigmatizante, ¿no? Entonces, digo, hay que tener mucho cuidado con el discurso desde la política sobre la antipolítica. ¿Por qué? Porque para mí la política es la mejor herramienta de transformación social y no es marketing. De vuelta, lo que yo venía diciendo al principio con el tema de la fascinación por los gurús y por los todólogos, ¿no? Esto es una ciencia, esto se estudia, se trabaja, y necesitan equipos formados para eso. Por eso digo, agradezco la participación, agradezco el interés y agradezco la escucha de los 74 participantes en esta escuela, ¿no? Y esta es la diferencia. Marketing es lo que están viendo, ¿no? Es la lata de Coca-Cola. Marketing es un envase, es otro proceso, si bien comparte algunas técnicas, por eso en algunas oportunidades los que ejercemos la comunicación política hablamos de marketing político, pero el término desde la teoría es comunicación política. Y ven la diferencia, ¿no? Nosotros no vendemos latas de Coca-Cola, nosotros no vendemos productos, nosotros trabajamos con seres humanos, con vidas, que tienen su historia, que tienen un trayecto en la política y que tienen justamente por el saco que se ponen responsabilidades, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿sí? Cuando definimos
de qué estamos trabajando o de qué viene la campaña. ¿Qué queremos? No marketing, porque eso te lleva al pan y circo, te lleva al peligro, a la línea delgada que nos puede hacer caer en la antipolítica, y de vuelta, ese, si bien parece muy atractivo y si bien en primera instancia puede traer votos, nos puede volver en contra. Entonces yo prefiero, insisto, hablar de comunicación política, ¿no? Otra cuestión que hay es la fascinación por las políticas innovadoras asociadas a las nuevas tecnologías. ¿Qué quiero decir? Esto de que vienen estos gurús con una plataforma, una aplicación que te resuelve todo. Y eso no existe. Digo, no todo se resuelve con el algoritmo, no todo se resuelve con las redes, no todo se resuelve con los trolls, porque la gente no vive en la Matrix. La gente vive en los barrios, vive en las ciudades, vive en la periferia. Y mucha gente, estos ciudadanos y ciudadanas, no cuentan con Internet, ¿sí? No cuentan con redes sociales. La gente, no es lo mismo hablar con alguien de la ciudad de México que hablar con alguien de la periferia de la ciudad, con alguien que vive en el interior, en las zonas rurales. Entonces, ojo con esto, ojo con esta fascinación. Si bien, de vuelta, lo tecnológico nos sirve, son herramientas. Y esas herramientas hay que darle un contenido político, ideológico y simbólico, ¿no? Entonces, digo, hay que tener cuidado. Y lo último que se comparte en Latinoamérica son las expresiones populares callejeras o esas formas diversas de manifestaciones, ¿no?, que hay desde la ciudadanía, ¿no? Y eso también aparece en la región. Y aparece en la región justamente ¿por qué? Porque la política tiene una agenda y la ciudadanía tiene otra. Lo que terminamos de analizar justamente tiene que ver con esto. ¿Por qué perdieron los oficialismos? ¿Por qué los que ganaron perdieron popularidad? Y porque muchas veces los que ganan están pensando más en cómo combatir a su enemigo que está en el costado, a ese rival político que tienen, en vez de escuchar a la gente, y generan agendas propias de la política, pero no ven la agenda ciudadana, ¿no? Y eso es muy importante, no perderlo de vista, ¿sí? Hay que tener en cuenta la agenda de la ciudadanía, ¿no? Entonces, de vuelta, para ir cerrando la primera parte, en Latinoamérica lo único que cambia, tenemos que entenderlo, más allá de la idiosincrasia, de cuestiones, por supuesto, culturales, son los problemas de la agenda pública, ¿sí? Lo demás lo compartimos, y la comunicación política es una ciencia transversal en cualquier país, ¿sí? Lo importante es entender que los problemas reales se resuelven con soluciones reales. Los problemas reales se resuelven con un buen plan de gobierno, ¿sí? Con un plan de gobierno si estoy ejerciendo el poder, o con una buena plataforma de campaña de gobierno, con una propuesta concreta, ¿no? Porque es fácil ganar, como le digo siempre a mis clientes, pero es muy difícil gobernar, ¿sí? Es fácil ganar. Y aunque parezca que no lo es, y que uno dice, bueno, pero las campañas son complejas, claro que son complejas, no hay campañas que sean iguales, porque lo que cambia es el contexto, ¿sí? Si yo fuera interviniente como consultor en el buró de una campaña de ustedes, y son los mismos actores, el mismo territorio, pero pasan los años, cambia el contexto y es completamente diferente la campaña. Pero de vuelta, podemos ganar con herramientas, con compromiso, con creatividad, ¿sí? Pero también entender que a veces es más difícil gobernar. Y tiene que ver con lo que le decía recién, ¿no? Con que a veces se olvida de la agenda, se olvidan de dos cosas, de la agenda de la gente, y se olvidan de las diferencias de la comunicación política. La comunicación política se divide en 4 dimensiones, por decirlo así. Una es comunicación de crisis, otra es la comunicación de riesgo, otra es comunicación electoral y otra de gobierno, ¿no? Entonces, a veces sucede que quienes manejan la comunicación en campaña suelen creer, o porque escucharon el concepto de comunicación permanente, que es lo mismo, ¿no? Que vamos a comunicar de la misma manera que veníamos en campaña y que lo único que hacemos es sostenerlo. Y esto no es así, primero por lo temporal, porque la comunicación electoral es un tiempo determinado, son 90 días, más o menos, y la comunicación de gobierno es otra. Un gobierno está en plebiscito permanente, un gobierno está en juicio 24/7, sea un gobierno de una alcaldía, sea una gobernación, o sea un presidente, ¿no?
Y ese plebiscito hay que tenerlo en cuenta y hay que comunicar siempre, pero de forma estratégica, y tenemos que recuperar de vuelta los temas de la agenda de la gente, ¿no? Tenemos que comunicar, y comunicar es dialogar. Ya no es la comunicación de campaña de enamorar a un elector para que me vote, ¿sí? Ahora tenemos que dialogar con los ciudadanos, comunicar para crear consensos. Es la escucha y es la conversación con la gente para construir legitimidad y gobernabilidad. Porque en cualquier caso, la creación de consensos, la escucha, la conversación, nos permite generar el mito de gobierno. Y ese mito de gobierno es lo que nos permite trascender, lo que nos legitima, lo que nos permite continuar en la carrera para una reelección, para avanzar en nuestra carrera política, ¿sí? Otra cuestión importante, hablando y ya empezando a hablar de la cuestión tecnológica, ¿no? Y específicamente de las redes. Ven de fondo ahí a un político, este es el presidente de la Argentina, ¿sí? Fernández, y yo pongo ahí bien claro, no se gobierna por Twitter, pero no hay que dejar de comunicar. ¿Por qué pongo esto? Porque no sé si saben la situación argentina, pero en el lapso de menos de un mes cambió 3 veces de ministro de ministro de Economía. Se fue el primer ministro que había puesto el presidente, estuvo 2 años, y su renuncia la dio por Twitter. Seguido a esto, el gobierno salió a comunicar por Twitter que iba a haber una conferencia de prensa para anunciar quién sería el reemplazo. No la hizo la conferencia, y por Twitter comunicó que el reemplazo era Batakis, una ministra que duró, creo que menos de 2 días, mientras ella iba a negociar con Washington por la deuda con el fondo, con el FMI. Llega otro nuevo actor, que es integrante de la coalición Frente de Todos en la Argentina, que integra a Fernández, actual presidente, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, y el tercero, Sergio Massa, presidente actual de Diputados y ahora flamante ministro, superministro, porque le dieron no solo economía, sino producción y otras más, campo, etc. Por Twitter también se comunica que es Sergio Massa, ¿no? Y esta idea de que gobernamos por Twitter es completamente desacertada, porque genera un ruido comunicacional que, bueno, que los profes que van a tener y que van a hablar de comunicación de crisis y comunicación de riesgo también van a ahondar un poco más en este tema, pero me parecía importante y apropiado dejar este concepto, ¿no? No se gobierna por Twitter. Pero también hay que tener en cuenta un dato. Perón, gobernador, creador del peronismo, partido justicialista en la Argentina, uno de los líderes indiscutidos de Latinoamérica, él hablaba de la única verdad es la realidad. Y esa frase la saca de Aristóteles, que su frase era la realidad es la única verdad. Bueno, en este caso yo vengo a desmentir a los dos, y porque estamos en otra dimensión, otro contexto, de nuevo el contexto manda, les digo, la única verdad es la percepción de la realidad. ¿Y qué me refiero con la percepción de la realidad? Es la construcción de la imagen en redes sociales, ¿sí? O sea, uno como integrante del PAN puede tener clara cuál es su verdad, la verdad que tiene que ver con justamente los conceptos en términos de ideología del PAN, ¿sí? Los preceptos del PAN, pero esa verdad, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa verdad es percibida como nosotros creemos en las redes? Quienes están navegando en las redes, ¿entienden nuestra verdad o tienen otra percepción de esa verdad, ¿no? Entonces digo, de nuevo, la única verdad es la percepción de la realidad. Y por eso, en esta capacitación hablamos de la importancia de las redes sociales, ¿no? Entendiendo que en las redes sociales todo el mundo quiere ser auténtico, pero nadie se muestra como es en realidad, ¿no? De vuelta, la percepción que da vueltas ahí, ¿no? Un filósofo, se los recomiendo, Byung-Chul Han, filósofo que es coreano, alemán, que vive en Alemania. Él dice que cada usuario se convierte en productor de TV que busca captar rating, ¿no? De eso se trata hoy las redes sociales. ¿Por qué empiezo a hablar de este tema? Porque tiene que ver específicamente con el electorado o el nuevo elector. Hay un nuevo tipo de elector con quien compartimos, ¿no?
Pero no podemos evitar otro dato. Las redes no nos van a hacer ganar las elecciones, pero guarda con que las redes te pueden hacer perder las elecciones. Digo, en esto, uniendo todo lo que les vengo diciendo, en este contexto donde el que navega por las redes se vende a sí mismo, donde es propietario de su mensaje, en este juego con las redes, donde hay una cuestión más de percepción que de verdad, las redes te pueden hacer perder si uno no las maneja bien, ¿no? Entonces, de vuelta volvemos al fin de los todólogos. La recomendación primaria es, hay que dejar el precepto de los sobrinity manager, como suelo decir. Este concepto de, si alguien es joven, mi sobrino es joven, y esto lo digo así porque me ha pasado que algún cliente, y en muchos países me ha dicho, no, yo puse a mi sobrino, al hijo de un amigo, al hijo del jefe de campaña, porque es joven, y si es joven entiende las redes, ¿no? O este precepto, concepto de decir, traje un influencer, porque tiene no sé cuántos likes en sus redes y cuántos seguidores, y creer que eso ya lo certifica a poder armar una estrategia. Una noticia les paso. Un community manager no es un estratega. Community manager es una persona preparada para manejar una parte de las redes, ¿sí? Pero en las redes necesitamos un paquete en la construcción de manejo de redes. Necesitamos una estratega, necesitamos community, por supuesto, necesitamos diseñadores, editores, digo, un equipo que entiende cómo es el concepto de redes y no gente que por ser joven, por ser pariente o sobrino de alguien y ser joven o ser influencer, ya está calificado para manejar las redes, ¿no? Y si hablamos de redes, hay que entender que cada plataforma es distinta, cada plataforma tiene un idioma diferente. Teóricamente o desde la teoría podemos decir que tiene un contrato de lectura diferente que establece con cada uno de sus lectores, ¿sí? Con cada uno de los ciudadanos que navegan. No es lo mismo construir un mensaje en Instagram que armar un video de YouTube, que armar un post para Twitter o hablar de Facebook, ¿no? Es completamente diferente porque los públicos son distintos y de esto también vamos a ir hablando a lo largo de esta clase, ¿no? Pero otro concepto sumamente importante. Sin estrategia no hay nada. No podemos pensar en la comunicación política, insisto, sea de campaña o sea de gobierno, sin estrategia. Pero para pensar en la estrategia tenemos que pensar también en la información. Digo, no tenemos estrategia o no podemos tener estrategia si no entendemos a quién le estamos hablando. Yo lo puse al principio, investigación. Primero hay que investigar, ¿no? Y para mí, la investigación, que antes se decía que tenía que ver con lo sociodemográfico, era lo clásico de escuchar a los sociólogos exclusivamente hablar de encuestas duras, de focus group, de lo cual y lo cuanti, ¿no? Pero con las nuevas tecnologías también nos abre otra posibilidad. Y la posibilidad es analizar algo que es más fuerte que cualquier cosa, que es la causa. Segmentación por causa. ¿Por qué pongo esta foto? Pongo esta foto porque es el ejemplo más claro de lo que fue una causa en la Argentina. En Argentina, hace unos años se votó la ley del aborto. Y estaba Cambiemos, el macrismo, que era gobierno y era opositor a la causa del aborto. Por otro lado, Frente de Todos, a favor, ¿no? Cuando se hace la campaña mediática, las posiciones quedaron muy claras. Cuando se va a la votación en diputados, uno creería, en primera instancia, que la balanza va a estar ahí, ¿no? A ver qué partido logra más votos para que salga la ley. Y la sorpresa fue muy grande. Había muchos votos dentro de Cambiemos a favor del aborto y muchos votos en contra de la causa del aborto en el Frente de Todos, en el bloque de Frente de Todos, ¿no? Y lo más curioso es que mediáticamente el discurso más fuerte, más quizá clave para lograr que la balanza se vaya para el lado de la aprobación del aborto fue de una diputada de Cambiemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la segmentación por causa atraviesa la ideología, la causa atraviesa lo partidario.
Y esto es sumamente interesante a la hora de lograr acercar un discurso justamente al electorado. No hablar solo con el mar de convencidos. Digo, acá estamos, o están ustedes, los integrantes del PAN, ¿no? Pero, ¿cuál es el desafío? ¿Capacitarse para qué? Para poder dialogar, conversar y convencer, no a los que ya votan al PAN, sino a esos ciudadanos que están en ese gris, en ese mar de duda, no al mar de convencidos, sino a esos ciudadanos que quizás en un momento votaron por un sector, después por otro, que navegan en la duda, y hay causas que son muy fuertes. El tema de la ecología, el tema del feminismo, el tema de las mascotas. Digo, uno tiene que ir indagando en las causas que nos permiten, por ejemplo, esto, ¿no? Ahora lo que les voy a compartir es un video de causa de la última campaña a presidente que hice en Ecuador, ¿no? Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Las mujeres en el campo tienen derecho también. Y aún así, que están las constituciones, que están los decretos, igual a la mujer del campo se la minimiza. Les pregunto, ¿ustedes creen que es justo, más que todos los varones, que haciendo un mismo trabajo en el campo les paguen menos a las mujeres? Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Y esto que acabamos de ver, ¿por qué lo muestro? Porque nuestro candidato a vicepresidente tiene claro la causa y está en contra del aborto de una manera muy terminante, muy católico, pero el feminismo sí era una causa interesante para trabajar y se trabajó, ¿sí? El feminismo. Ahora, si pueden ver y observaron el video, no aparece casi el candidato, aparece un plano con la nuca del candidato, un abrazo con una mujer, pero la causa sí está presente, la causa sí permitió llegar a un sector del electorado que estaba atravesado por esa causa, ¿no? Entonces, digo, de vuelta, me parece importante entender que la causa en sí es importante, ¿no? Es entender que necesitamos investigar. Y mientras yo les cuento, lo que están viendo ahí es lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con la minería de datos, ¿no? Hoy por hoy, la tecnología, como decíamos, sin llegar a la fascinación, nos permite conseguir indagar en los datos y en las causas, ¿no? Lo que están viendo, por ejemplo, es un ejemplo de una ciudad con 264.000 electores, y cómo van a ver en el tablero, cada punto que están viendo es una persona geolocalizada, y van a ver en el margen izquierdo de su pantalla los filtros, ¿no? Filtros filtros electorales, de contacto sociodemográfico, y cómo aparecen, ahí debajo lo están viendo, persona a persona, con dirección, género, rango de edad, teléfono, mail, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir segmentando, cómo podemos ir buscando, indagando por partido, por cargo, por mesa, y cómo nos va hipersegmentando en pequeños grupos, ¿no? Si eso le aplicamos causas, ¿no? Si le aplicamos no solo mesas, sino alguna problemática social, alguna preocupación social, incluso la probabilidad de voto, si puede ser a un partido o a otro. Por ejemplo, ahí estamos viendo un partido específico y de 200.000 habitantes bajó a 50.000, ¿no? En votos. Podemos elegir si es voto blando o duro, ¿sí? Qué posición tiene con respecto al gobierno o qué preocupación tiene, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? Y vemos cómo se va comprimiendo cada uno de esos puntos, se va achicando, y eso nos genera una base de datos interesante. De esto se trata cuando yo les decía, es importante la investigación, ¿no? Fíjense
cuando atacamos la hipersegmentación, quedan muy poquitos votos, muy poquitos puntos, cada punto es un elector, y por supuesto ahí tenemos ese listado para tratar de llegar a conversar con ellos, ¿no? De nuevo, tenemos ya la información de la investigación y a partir de ahí pasamos a la cuestión de la estrategia. Como decía antes, y una frase que suelo decir, la peor de las estrategias le gana a la mayor de las improvisaciones. Digo, tengamos una estrategia, que la estrategia la haga un profesional, que sea el que con el equipo político defina en función de la investigación y de lo que quiere el partido, en función de qué lugar vamos a trabajar, una estrategia que es importante, ¿no? Entendiendo lo que yo les decía antes, y acá voy a hilar un poco más fino, el tema del nuevo sujeto electoral, ¿no? Esta postal, bueno, ahí puedo ver las preguntas y respuestas. Esta postal, no sé si alguien se anima a ver y a decirnos, perdón, ahí cierro esto de... A decirnos qué les parece o qué observan. Este es año 2005, cuando el Papa anterior, ¿no? El Papa Francisco, asume la condición de Papa, ¿no? Fíjense la diferencia entre esa postal y esta, año 2013, asunción del Papa Francisco. ¿Sí? ¿Qué pueden observar ahí? Ahora, la pregunta casi que natural es lo que cambió en el electorado, ¿no? Esta mirada a través de la pantalla. Ahora, yo les digo, esta es la realidad del hoy, esto es lo que vemos en la calle, el elector y la electora se manejan así, ven la realidad a través de pantallas. Bueno, se las voy a contestar directamente, ¿no? Pero mientras, para que la vayan pensando. No es la realidad que estamos viviendo, la realidad es esta. Año 2016, campaña de Hillary Clinton, uno de sus últimos meetings con las mujeres, ¿no? Una causa específica, como decíamos recién, y fíjense, las mujeres están usando el celular para mostrar ellas, para salir ellas primero, ¿no? O sea, la importancia ahora la tiene en primera persona el elector, que sale primero en la selfie, ¿no? Esta arma poderosa que es la selfie, ¿sí? Y el fin del cuento con este meeting es que después de esta postal, Hillary también hizo su selfie en primera persona, mostrando detrás a todas esas mujeres que fueron a escucharla, ¿no? Tiene que ver con esto, que hay un componente que fue mutando, y se llama empoderamiento ciudadano. En redes, y gracias a las redes, esta agenda setting, que antes era monopolizada, la agenda setting de la cual hablaba Macops, que lo que decía, para los que no saben qué es la agenda setting es de qué manera los medios masivos de comunicación nos definen los temas que nosotros tenemos que tratar, ¿no? Como ciudadanos. El medio nos instala temas y no podíamos salir de esa trampa. Ahora, hay un empoderamiento ciudadano donde cada uno en las redes es enunciador y enunciatario. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos voz y voto, ¿sí? No solo escuchamos, recibimos la información, sino a través de nuestras redes podemos plantar nuestra propia agenda, podemos, como enunciatarios, podemos interpelar a un presidente en cualquier país del mundo, a un alcalde, podemos decirle cualquier cosa a Trump hasta que nos bloquea, ¿no? Trump, que suele bloquear inmediatamente al que no le gusta lo que él dice, ¿no? Pero digo, el ciudadano, al tener esa capacidad, rompe ese círculo, ¿sí?, de agenda setting donde los grandes medios masivos tenían el poder. No quiere decir esto, para nada, que no existen más los medios de comunicación. Tienen un poder, tienen parte de la agenda setting, pero sí está claro que las redes sociales tienen un poder enorme, ¿no? Y tienen un poder enorme cuando, a través de una estrategia, sumamos esas voluntades de esos ciudadanos que se transforman en militantes digitales y generan a través de los trending que la causa sea más fuerte, ¿no? Y suceden estas cosas. Pero, mira, no, espere. Papi, 9:31. No lo puedo pagar. Les voy a dar un poquito de contexto, ¿no? Que estamos viendo un candidato en la Argentina que salió en recorrida por las calles, ¿no?
y entró en un comercio. Entró en un comercio, no solo vamos a ver qué es lo que le dice la comerciante, sino esto se viralizó y obviamente afectó su campaña. Pero mirá, no, espere. Papi, 9.31. No lo puedo pagar. Espere, se nos corrió. Pero mirá, no, espere. Papi, 9.31. No lo puedo pagar. No alcanza. ¿Entienden eso? No alcanza. Basta de repartir lobo, basta de gastar plata en pelotudeces, loco. Generen laburo en serio. Ahora yo, Soledad Sánchez, les pido que usted y todos los gobernantes del orto se retiren de mi negocio que yo generé con mi laburo. Basta de mentirnos a todos, porque... Es un poco más largo el video, pero lo frené ahí, ¿no? Basta de mentirnos a todos. Esto que decíamos al principio, ¿no? Del agotamiento y el alejamiento por el quiebre del contrato social entre la política y el ciudadano, ¿no? Esta mujer que da nombre y apellido, ¿sí? Esta mujer que no solo da nombre y apellido, sino que rápidamente esto se hizo viral. ¿Por qué? Porque como si fuera un panóptico del cual hablaba Gran Hermano, de la literatura, ¿no? Que ahora es un programa de tele, ¿no? Pero sale de ahí, a ese gran panóptico está en todos lados. Digo, hoy cualquiera tiene un celular y ese celular tiene la capacidad de grabar un video, ¿no? Entonces, atención con esto. La primera lección, el empoderamiento ciudadano. La segunda lección es que que existe la posibilidad de que alguien siempre esté grabando y que eso se viralice. Entonces, tenemos que tener primero los cuidados necesarios cuando salimos del territorio, ¿no? Por eso lo que les mostraba de la investigación. Pero por otro lado, si nosotros logramos canalizar a los militantes de territorio, pero también lo llevamos al ámbito de militantes digitales, podemos lograr estas acciones tan potentes que a este candidato, que en ese momento era gobernador, terminó dándole vuelta a una elección, ¿no? Terminó complicándole la campaña. Vamos a hablar de redes, un poquito de redes. Un paneo muy rápido. Ahí tengo Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Primero, hablamos de la madre de todas las redes, y es Facebook. Facebook, ¿qué es lo que prima? Contar historias, ¿sí? Lo que yo decía al principio, ¿se acuerdan cuando di el primer dato de México? ¿Qué es lo que quiere y está en segundo en el ranking de qué es lo que busca la gente en las redes? Bueno, quiere leer historias nuevas. Y fíjense lo que dice Facebook. Es la red para contar historias. Y también tenemos que entender los públicos, ¿sí? Por esto del contrato social del cual yo les hablaba. Es un público general. Ahí se encuentra Doña Rosa, como decimos en la Argentina, ¿no? La señora que se levanta a la mañana muy temprano, que no le importa la política, que no la vive 24/7 como todos nosotros, sino que su preocupación pasa por qué le va a dar de comer a sus hijos, cómo hace para llevarlos a la escuela, si tiene trabajo o si su marido perdió el trabajo. Digo, cosas cotidianas, ¿no? Que a veces incluso ve la novela porque no quiere saber de la realidad que está a su alrededor, ¿no? Entonces, ese es un público específico y ya vamos a ahondar en cómo trabajarlo. Segunda red es abajo de Facebook, el Twitter. ¿Y qué prima el Twitter? Volviendo a Facebook, antes de olvidarme con un dato. Facebook es una red que es atemporal. ¿Qué quiere decir esto? Sucede algo, salvo que pensemos en un live, sucede algo y no hay que ir corriendo desesperadamente no es una carrera a ver quién publica primero. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con esto. Y después, insisto, vamos a ahondar, pero ahí priman otras cosas, que es la calidad del post, que es la calidad de la imagen, del video. Entonces, no es necesario salir corriendo rápidamente si hay un evento, ya tengo que subirlo, ¿no? No en Facebook. En Twitter sí. ¿Qué es lo que prima en Twitter? La inmediatez. Muestro mi agenda, pero también muestro las opiniones sobre la agenda pública, sobre la agenda setting también que dicen los medios. ¿Y cuál es el público de Twitter? Ahí ya no encontramos a Doña Rosa. En Twitter lo que se encuentra es un público mucho más profesional. También lo que encontramos es la balanza de la oposición, de la grieta, digamos. Están los opositores, o sea, está Morena,
pero también está el PAN. Digo, está la discusión política ahí en Twitter. Y también están los generadores de opinión, ¿no? Los que son periodistas, los blogueros, la gente que es periodismo independiente, también está en Twitter y nos lee a los que hacemos comunicación y lee a los políticos, básicamente para saber cuál es su opinión sobre los temas de agenda. Entonces, de nuevo, muestro mi agenda propia, lo hago con inmediatez, pero también genero opinión fina y política, que no es lo mismo que en Facebook, que cuento historias, ¿sí? Vamos a otra red, en este paneo rápido para comenzar el tema de redes sociales. Instagram. Prima la inmediatez, pero prima la imagen, ¿sí? Ya no es como en Facebook, donde puedo poner fotos, video y también mucho texto, y ahora después vamos a ver el tema del texto. Acá muestro en fotos lo que veo de la realidad. En una plataforma donde el público, en general, es un público joven, y donde ese público lo que quiere ver es otra cosa, no quiere ver mi agenda, ¿sí? Como lo ve en Twitter, no quiere tanto historias de la manera que se cuentan en Facebook. Lo que quiere es ver el detrás de escena del político, quiere ver qué pasa detrás de esa imagen, a veces más ceremonial, que muestran los actos, ¿sí? Quiere ver cuál es la vida de ese político, ¿no? Ese público joven que tiene otros intereses, ¿sí? YouTube. El YouTube es una red donde priman historias, pero con más detalle. Ya no es la historia que cuento en Facebook, que es segmentada, que es más corta, que el texto también es más corto. Ahí ya que los videos son de 1 minuto, de 40 segundos. Ya en YouTube podemos hacer un poco videos más largos, podemos hacer varios videos como relatos de historias, ¿sí? Podemos trabajar a través de una biblioteca de archivo, y muestro lo que hago también. Muestro las recorridas. Tengo distintas formas de contar lo que va sucediendo en una campaña o en una gestión. Con un público general que es variado. Ahí sí hay jóvenes, hay niños, tengo que tener cuidado en la segmentación. Digo, eso lo vamos a ir analizando más adelante. Manualcito, ¿qué debemos preguntarnos? Porque hasta ahora ustedes deben decir, bueno, Mariano nos tira muchas frases, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco a pensar? Ya tengo una estrategia, que es a base, o una idea de estrategia a base de la investigación que realicé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Plantearnos 5 preguntas. ¿Qué queremos lograr? Es la primera pregunta. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Sí? ¿Qué vamos a decir? ¿Cuándo lo vamos a decir? ¿Y dónde lo vamos a decir? Es a través de qué redes, que es la que estamos viendo. Sin olvidarnos que, como lo dije al principio, la elección o la gestión necesita de las redes, pero también necesita del territorio, ¿no? Entonces, cuando planteamos dónde lo vamos a decir, es a través de qué mecanismos de redes y sus idiomas, y también cómo bajamos eso a tierra, ¿no? Cómo generamos esa conexión, esa emoción en sectores donde por ahí no tienen internet, ¿no? Y en torno a eso, tenemos que tener en cuenta que es muy importante el cómo lo digo, no solo lo que digo, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque Gramsci, un teórico y analista de la cultura y demás, él hablaba de la batalla cultural, ¿no? La batalla por el sentido. Y a partir de ahí nacieron un montón de teorías de la construcción semiótica del sentido, ¿no? Es la importancia que tienen los mensajes. Ahora yo le paso una noticia, ¿no? En este pequeño dispositivo, el cual tenemos como un rosario en la mano todo el día, digo, un amigo decía, la peor sensación es cuando bajo de un colectivo o del subte y me toco y no siento el celular, ¿no? Esto que nos pasa a todos, ¿no? Porque estamos todo el tiempo conectados y con esto en la mano, ¿no? Como si fuera un rosario, ¿sí? Ahora, en este rosario, la noticia es que cuando nosotros recorremos, ¿sí? Como yo estoy haciendo ahora, recorro lo que es el timeline de una red, ¿sí? Que es pasar el dedo, elijo una noticia, no importa en la red, pero cuando elijo tardé 1,7 segundos en definir cuál es la noticia, ¿no? Entonces,
Sí es importante lo que digo, pero es muy importante el cómo lo digo, ¿sí? Es muy importante. La gente, y esto recuérdenlo, puede olvidarse de lo que se dijo, pero les va a costar olvidar cómo se sintieron cuando escucharon lo que estamos diciendo. Y este es el efecto. No solo lo que digo, sino cómo lo digo, de qué manera yo logro mover esa fibra en los sentimientos de ese electorado, de esos ciudadanos y ciudadanas, ¿no? ¿Cómo los hago sentir? Esto es lo importante, porque cuando uno habla de emoción tiene que entender que la emoción no se inventa, la emoción está ahí. Lo que tenemos que es a través de una buena investigación y de una buena estrategia de general y de comunicación es mover esa fibra que está ahí emocional, ¿no? Hacer que la emoción, en lo que quiero decir y de la forma que lo digo, que la gente no se olvide de lo que estamos diciendo, ¿no? Y ahí hablamos de nuevo de tierra y aire, ¿no? Vamos a hablar de Instagram con un poco más de profundidad. Lo que estamos viendo es el Instagram de Obama, ¿no? Y la historia de esa recorrida de Obama, una recorrida por los barrios y demás, pueden ver detrás que está la fuerza de seguridad, la camioneta que lo traslada. En esa recorrida por una serie de barrios, él hizo un alto. Vio una cancha de básquet, frenó, se bajó, se sacó el saco, se arremangó la camisa y se puso a jugar al básquet, ¿no? Entonces, ¿qué mostraron sus redes en Facebook? ¿Qué mostraron primero en Facebook? Historias que tenían que ver con los integrantes de esa comunidad, ¿no? ¿Qué mostró él en su Twitter? Contó y dejó claro su opinión sobre lo que sucedía en esa localidad, ¿no? Pero lo que mostró en Instagram, ¿sí? En esto de, como puse entre comillas, los ojos que ven, no me muestro a mí, sino lo que hago o lo que observo, él mostró otra cara, ¿sí? El detrás de ese trayecto, de esa campaña local que estaba haciendo. Él mostró el que se frenó y se arremangó el saco y jugó al básquet con un grupo de esa comunidad. Y eso tuvo un efecto súper poderoso en la comunidad, ¿no? Y obviamente tuvo mucho peso en los jóvenes, ¿no? Pero uno puede decir, es Obama, ¿no? Es el rey de la comunicación política, ¿no? Para muchos. ¿Qué pasa si analizamos, como lo estoy haciendo ahora, dos redes muy distintas? Merkel, ¿no? Que a quien cuando yo la conocí, me hizo acordar mucho al doctor Chapatín, ¿no? Con esa imagen ella iba con la cartera debajo del brazo así, y con paso rápido, corto y rápido, y me hizo acordar de verdad al doctor Chapatín. Y yo cuando me enteré que el equipo de comunicación inauguró las redes de Merkel, dije, bueno, ¿cómo van a mostrar a esta señorona, ¿no? Con esa impronta en una red que, como dijimos, prima la imagen, una red que es para jóvenes, ¿sí? Una red que muestra el detrás de escena. Y fíjense lo curioso de estas tres fotos, tres postales de las redes de Merkel, ¿no? La primera es en una conferencia de prensa, y en sus otras redes lo que podíamos ver era historias que tenían que ver en Facebook de lo que ella contó en la conferencia de prensa. De nuevo, el Twitter era su plantar bandera desde lo ideológico. Pero en la foto de Instagram era eso, ¿no? No era ella, era el detrás de escena, ese mar de periodistas, de cámaras, ¿no? Y al mismo tiempo un oficial que la saluda, ¿no? Una foto simbólica, con una carga simbólica poderosa, pero que estaba bien trabajada desde lo estético. Lo mismo la segunda foto, ¿no? Un trabajo directamente desde lo estético, de manera de fotoperiodismo, si se quiere, y en la alfombra roja ella transitando de nuevo el saludo de un ejército que la respeta, que muestra algo muy poderoso, ¿no? Que una mujer en una sociedad tan fuerte como la alemana, ella tiene el poder, ¿no? Ella dice, voy por acá y el ejército está ahí, ¿no? Me rinde homenaje. Y la tercera foto tiene que ver con otra conferencia de prensa y que en sus redes, ¿no? Ella
en las redes mostraba hablaba de lo que sucedía en el país, pero en el Instagram lo curioso de la foto, ¿no? Mostrando sus zapatos atigrados, ¿no? Y también fue una foto que a la comunidad juvenil le gustó mucho, ¿no? El detrás de escena de nuevo, ¿no? Vamos al ejemplo de abajo, Trudeau, ¿sí? Que en Canadá, ahí vemos 3 postales, ¿no? Una persona mucho más joven, y la primera es el detrás de escena con su mujer, en un lugar emblemático de Canadá, ¿no? Mostrando también cómo es su vida personal. Y si hablamos de su vida personal, también la muestra en la oficina, en su oficina de trabajo. Y ahí vemos una foto donde él está en su oficina de trabajo y al lado su hijo. Y esto tiene como distintas interpretaciones, ¿no? ¿Quién ayuda a quién? ¿Él está ayudando a su hijo a hacer la tarea? ¿O es el hijo el que lo ayuda también con comentarios en la gobernación, ¿no? Digo, ese juego de la polisemia de la comunicación que tuvo mucho impacto positivo en los jóvenes, ¿no? Y la tercera foto, él descontracturado, también, ahí lo vemos, ¿no? Con la gente de un grupo deportivo, en donde si pueden ver, ahí ya muestra la inclusión, hay una chica en silla de ruedas, digo, y la alegría y lo simbólico, ¿no? Ellos que ganaron medallas vienen y se las colocan a él, ¿no? Y él como sorprendido en la foto, pero también hay un diálogo ahí, ¿no? Él apoyó a estos deportistas y ellos le devuelven el cariño colocándole las medallas a su primer ministro, ¿no? Muy fuerte, muy simbólica, pero muy sencilla. Comunica, la foto tiene que comunicar por sí misma, la foto tiene que hablar. Entonces, cuando pensamos en Instagram, ya hablamos de los públicos, tenemos que, por supuesto, investigar, pero tenemos que buscar conectar con la gente, con los jóvenes, a través de esas imágenes, de esas postales, ¿no? Y las imágenes tienen que hablar por sí solas. Y en Instagram también hay historias, ¿no? Y acá hay un ejemplo que tiene que ver con España, ¿no? Como en la campaña había Podemos utilizaba esas historias, y van a ver arriba esas rayitas que se pueden ver, que hay muchísimas, ¿no? En la parte superior de esas 3 postales, ¿no? Y son muchas porque las historias de Instagram, como las historias también de Facebook, las historias que las vamos a ver también después en redes como incluso Twitter, nos permiten desarrollar la actividad que hacemos en el día, de ir contando momento a momento lo que vamos haciendo. Una de las grandes en contar y en utilizar las historias, más allá de Podemos en su momento, es Alexandra Ocasio-Cortez, ¿sí? La pueden buscar por AOC, ella es norteamericana, legisladora, y en sus historias, que no sé, a veces tiene más de 20, va contando desde que se levanta hasta que termina el desarrollo de su día, con el contacto con la calle, con su trabajo como asambleísta, con el tratamiento de las leyes, digo, todo un mundo que le permite también generar una interacción directa en esto que dijimos de nuevo al principio, es comunicación política, es el diálogo con los demás, ¿no? Porque de nuevo, tenemos que decir quiénes somos, ¿no? Entonces ella, de alguna manera en las historias, desnuda cuál es su día para mostrar transparencia, pero también para conectar con un electorado que muchas veces está de acuerdo. Bueno, acá Pablo Iglesias, por ejemplo, pone qué les pareció el debate, ¿no? En la historia. Entonces la gente escribe cosas y él se tomó el trabajo de contestar cada una de las preguntas. A veces por privado, a veces público también en los feeds de las historias, ¿no? Es importante la interacción, es importante, más allá de la calidad del posteo, que nosotros conversemos, que nosotros indaguemos, preguntemos y contestemos con los ciudadanos y ciudadanas que ven nuestras redes, ¿no? Vamos a seguir un poquito. De nuevo, la peor de las estrategias siempre le gana a la mayor de las improvisaciones. Lo vuelvo a poner porque me parece importante
insistir en esto, digo, si no, podemos terminar complicando la campaña. Y vamos a pasar a otra red. Ya hablamos ese pantallazo general de las redes, pero vamos a indagar un poco más en algunos tips para el buen uso de Facebook en campañas políticas. Cuando hablo de campañas políticas, pueden ser campañas políticas electorales o en gestión pública, ¿no? Y ahí les muestro algunos tips. Calidad es antes que cantidad. Digo, no nos volvamos locos en Facebook en hacer 25 posteos por día, ¿sí? Lo importante es la calidad. Digo esto que a veces pasa que llegan y van a algún acto y ojo con esto, ver, no, tal senador, tal concejal, tal asambleísta, ya posteó en Facebook y presionar al equipo, bueno, postea ya. No se trabaja así, no es una red de inmediatez, ya lo dijimos. Ajustar el volumen de los posts, esto es importante. Y vamos a ver por qué, porque hay un tiempo de maduración de los posts, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a ver. Pero digo, ahí prima la calidad antes que la cantidad. Entonces, como no es una red instantánea, que el equipo se tome su tiempo, que grabe testimonios para hacer historias, que haga un video bien elaborado, de calidad, que las fotos sean preparadas, porque a veces lo que sucede es que incluso esto de ir sacar fotos rápido al candidato y subirla, ¿no? Y lo que sucede es que a veces en esta pantalla no vemos con detenimiento si el candidato salió con un ojo cerrado, si la posición es fea. Entonces digo, con tranquilidad, que el equipo de campaña, si lo va a hacer desde el celular, abra la foto, revise que no haya nada raro en las fotos que vamos a publicar, que cuide, ¿sí?, lo que queremos comunicar y que ajuste el volumen de los posts, ¿no? Los videos generan mayor interacción. Facebook le sacó un poco de poder en este sentido a un canal como es el YouTube, ¿no? Es muy poderoso el algoritmo en Facebook. Entonces, tengamos en cuenta esto, pero de vuelta, los videos tienen que ser cuidados, editados. ¿Pueden hacerse desde celulares? Claro que sí. Hay que entrenar, por supuesto, al equipo en eso. Es muy importante entrenar al equipo, pero también es importante tener a alguien que supervise todas estas cosas, ¿no? Que haya un acompañamiento en el equipo sobre el tema de la construcción narrativa de videos, ¿no? Usar textos cortos y atractivos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Tienen que ser cortos, porque si no, el algoritmo se retrasa. Digo esto que suele suceder, o solía suceder hace años, de que uno veía ver más, ¿no? Un texto, y cuando hace ver más, sale un choclo inmenso, larguísimo, ¿no? Que la gente ya cuando ve eso, la gente lo pasa de largo. La gente no se queda leyendo porque de vuelta, más del 80% ve las redes sociales a través de este aparato, ¿sí? ¿Y cuándo lo hace? Lo hace mientras maneja, para el semáforo y mira, lo hace en el baño, lo hace en el trabajo. Digo, si le ponemos un texto muy largo, nadie lo va a ver, lo va a pasar de largo, ¿sí? Entonces, cortos y atractivos. Otra cosa importante es el tema de la interacción. Yo decía que es importante, pero no caer en provocaciones y no responder de manera hostil las contestaciones que hay en los posteos. ¿Por qué es esto? Algunos teóricos hablaban de que las redes son un gran teatro, ¿no? En donde nosotros, el escenario sería la red misma, ¿no? Entonces, si lo vemos de esa manera, cuando hay un post determinado y hay, no sé, por dar un ejemplo, 20 comentarios, y uno de esos comentarios es muy negativo, primer ejemplo, o punto 1, puede ser un troll, ¿sí? O un bot, y el 2 puede ser alguien enojado, un ciudadano real, que está enojado. Digo, ya lo venimos diciendo, la ciudadanía está alejada de la política. Entonces, ¿tenemos que contestar mal? No. Tenemos que empezar a tener calma, tomar el control de esa conversación, porque además, no importa los 20 comentarios, lo que importa también es las miles y miles de personas que leen los comentarios. Si ustedes supieran la cantidad de gente que ve el posteo, pero que no da like y a veces no comenta. Pero quédense tranquilos que lee los comentarios. Entonces, en tanto y en cuanto
ve que uno contesta bien. Y contestar bien es de buena manera y por ahí, por ejemplo, poniendo el link de algo. O sea, si hay un troll o incluso una persona enojada que dice, bueno, ustedes son los mismos de siempre, no hacen nada sobre el tema de agua, un tema tan complicado en aguas calientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos propuestas y poner un link de la propuesta concreta, un link que nos puede llevar, que al que lee le puede llevar a la página del PAN o al Face del PAN, ¿sí? Con la propuesta concreta. Entonces, generamos valor. Lo que generamos es que más allá de, incluso si es un troll, el que está afuera de ese escenario, el que está mirando, dice, mirá qué bien que sin violencia contestan, que encima dan valor, que me ponen un link que me lleva a la respuesta, ¿no? Entonces digo, de esta manera generamos valor y cuidamos, insisto, no solo la conversación, sino ese mar de gente que está mirando, que está observando, esos que están sentados mirando ese escenario de teatro, ¿no? Con respecto a los títulos, tienen que ser cortos, empáticos y simples, ¿sí? No va a esos títulos de 3 líneas. Tiene que haber un título, porque título, y les hago una pregunta retórica, ¿no? Pero digo, cuando uno lee los diarios, ¿qué lee primero? El título, y a partir de ahí decide si sigue leyendo, es verdad. Lo segundo, después que leo el título, busco el texto, y lo primero que leo es el copete, hablando técnicamente, ¿no? O sea, no leo todo el desarrollo de la nota. Y si el copete me atrapa, por ahí leo la nota, ¿no? Entonces, de nuevo, títulos cortos, empáticos y simples, que llamen la atención, pero que generen conexión con el otro. Acá 2 ejemplos de títulos cortos y empáticos. Fin de campaña en Ecuador, el vicepresidente, gracias, este es el comienzo, punto. ¿Sí? Bien corto. Segundo posteo, junto a la gente, un corazón. Hay que aplicar también las reglas de las redes, y hay que poner emoticones, hay que tratar de trabajar en ese tema, ¿no? Porque eso también genera una calidad en el posteo. Hashtag, arrobar, ¿sí? Y fíjense el texto, ¿no? El texto es corto, también, no solo el título, sino el texto es corto y tiene una lógica, que ahí vamos a indagar un poco más. Fíjense además, en el primer posteo, gracias, este es el comienzo. La foto está trabajada, ¿sí? Fue después de una gran marcha en Guayaquil, y se trabajó la foto, digo, no es que se sacó la foto y la subimos. Se trabajó un trabajo en Photoshop para separar al candidato de todo ese mar de gente, y se le incorporó ese gracias trabajado también entre las banderas, si ustedes lo pueden observar, y genera una calidad en sí misma, ¿no? Y es una foto que dice todo, ¿sí? Ahora, ¿por qué el texto corto y de qué manera? Es por la estructura de la importancia narrativa, ¿sí? Hay una importancia que tenemos que darle a lo narrativo. Acá hay otro posteo. Las vacunas deben ser para la gente. Esto decía también el vicepresidente, para seguir en la misma lógica, ¿no? Y en el posteo, en la foto, tenemos la imagen no del candidato, sino la imagen de la típica señora de tercera edad de Ecuador, ¿sí? Como representación, porque en la investigación surgió la investigación, que era el sector más preocupado por el tema de las vacunas, por ser el más vulnerable, por supuesto. Les recuerdo que las vacunas en Ecuador era un tema importantísimo. En campaña, cuando estábamos justo antes de comenzar la campaña, la gente se moría en las calles y los familiares llevaban los cuerpos, porque no había asistencia por parte del gobierno, los llevaban a las esquinas y los prendían fuego. No sé si ustedes recuerdan eso. Entonces, ¿era un tema sumamente importante para la comunidad de Ecuador? Sí. ¿Era un tema importante para ese sector? También. Por eso la foto. Y el texto que acompaña la foto, que dice las vacunas deben llegar a la ciudad y al campo, también tenía una lógica y un diálogo con esos 2 sectores, ¿no? Y si se fijan, el texto representa el 25% de la foto. ¿Por qué? Porque hay una herramienta que tiene Facebook, en donde uno puede tirar la foto, correrla literalmente,
a una plataforma de Facebook, y que te dice que más del 25% que ocupa el texto en la foto no puede tener, porque si no retrasa de nuevo el algoritmo. Ahí aparece esta herramienta que nos permite llegar o no a distintos sectores de la comunidad, ¿no? Tiene que tener no más de un 25% en la conformación de la foto, ¿no? Entonces, ¿cómo armo la estructura? La estructura es por qué, qué y para qué. De esa manera tengo que yo empezar a armar mi relato a nivel texto. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Los políticos y las políticas que van, no sé, por ejemplo, me estoy inventando, van a una fábrica, lo primero que postean es: fui a tal ciudad para visitar tal fábrica, ¿no? Yo fui. Si decimos que la gente está enojada con la política, lo primero que no tenemos que hacer es yo fui. Porque además, la gente está leyendo mi red, sabe que soy yo. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo armamos un relato empático? ¿Sí? Con el por qué. El qué después en lo narrativo, y terminamos con el para qué. Si yo voy a una fábrica, tengo que preguntarme por qué voy. ¿Sí? Y el por qué voy tiene que ver porque la cerraron o la están por cerrar por temas económicos. ¿Qué industria es? ¿Es la industria del calzado y está atravesando uno de sus peores momentos por la pandemia? Bárbaro. Entonces ese es el porqué. Y el porqué tiene que empezar en el texto. ¿Sí? Las fábricas de calzado están sufriendo uno de sus peores momentos por la pandemia. Ahí empezamos. ¿Sí? ¿Y el qué? ¿Sí? ¿Cuál es la situación? Y terminamos con el para qué. ¿Sí? Entonces, en el texto decimos la crisis que hay con las fábricas y esta crisis necesita la ayuda de la política. Por eso, al final lo ponemos, por eso fui a conversar con las trabajadoras y trabajadores de esa industria, ¿sí? Para llevar mis propuestas, para contar qué es lo que vamos a hacer desde el PAN. Digo, eso va al final, porque ahí logro la empatía. Cuando la gente lee el posteo y dice, las fábricas que tienen que ver con la industria del calzado están atravesando su peor momento. Si yo soy parte de ese universo, me siento empático directamente. Inmediatamente me siento representado en ese post. Si no soy del universo de la industria de los zapateros, pero soy de una industria que está atravesada por esta crisis económica que está en todo lado, también siento empatía, ¿sí? Entonces, ahí me freno, ahí vuelve la lógica de 1,7 segundos del celular, llama la atención y dice, a ver, quiero saber de qué se trata esta historia, ¿no? En esto de la gente busca leer nuevas historias. Ténganlo claro, ¿no? Entonces, jugamos estructura narrativa, por qué y para qué. La gente como eje, ¿sí? Acá esto que estoy mostrando eran ejemplos de campaña que estábamos trabajando, ¿no? Y siempre no es la imagen del candidato, es la gente, juntos para recuperar el trabajo, ¿sí? La gente tiene que ser primero. Historias también, formas de contar historias en campaña. De nuevo, para seguir la lógica de la campaña de jugador. Fíjense que en la primera historia solo está el candidato, se lo ve en el margen superior derecho, con anteojos y mascarilla celeste, y también está visitando la industria, ¿no? Ahí. Reactivar la industria que da trabajo, ¿sí? Conversa con ese universo. Trabajo y bienestar para los ecuatorianos, la vacuna para crecer, es otro de los posts. Construir sobre lo construido, ¿sí? Que era la esencia de campaña. Era decir, llegamos para construir lo que está bien hecho, lo vamos a mantener. Porque también hay que cambiar ese mito de que llega un nuevo gobierno, llega un nuevo partido, y lo primero que hace es destruye lo que está hecho por el anterior, incluso si estaba bien hecho. No, el mensaje tiene que llevar esperanza, y tiene que ser constructivo, construir sobre lo construido. ¿Qué significa esa semiótica del mensaje? Lo que estamos diciéndole al ciudadano y a la ciudadana es, atención, no venimos a romper nada, si hay cosas que hizo el gobierno y estaban bien, las vamos a sostener. Pero hay que mejorar y mucho.
Hay que mejorar y mucho. Pero de nuevo, lo que está bien hecho lo vamos a sostener. Porque nosotros no somos destructivos. Tenemos otra concepción. La mejor herramienta de transformación social, ¿qué es? La política. Queremos transformar la sociedad con esa herramienta, no destruirla, ¿sí? Sigamos. Yo les decía la cuestión de tiempos, ¿no? Los horarios en las redes. Hay que tener en cuenta qué horarios son mejores para subir los posteos. Y hay herramientas orgánicas, no hay que volverse locos. Si bien también nosotros como consultores contamos con herramientas específicas, pero hay herramientas orgánicas. Facebook, por ejemplo, tiene una herramienta que nosotros le solemos decir la ballena, porque tiene forma de ballena, que nos va diciendo cuáles son los mejores horarios según nuestra audiencia. Lo mismo Instagram, lo mismo Twitter. Entonces, busquemos, ¿sí? Indaguemos, el equipo tiene que trabajar el tema de los horarios, ¿sí? Tiempo de maduración, yo lo decía antes, ¿no? La maduración es, como esta escala que les mostré, ese simpático dibujo, es desde que nace el post, que yo lo publico, y tiene como la cresta de la ola, ¿no? Y desde la cresta empieza a decaer. Significa que no es que muere, sino que se hace viejo. ¿Qué significa esto? Que hay un punto de la ola donde yo sé que ahí es donde logré la mejor transmisión dentro del algoritmo, ¿no? Y para tener en cuenta eso nos permite, por ejemplo, saber que en Twitter el tiempo de maduración es 15 minutos. Entonces, por eso es una red de inmediatez. ¿Puedo trabajar un Twitter tras otro? Sí, se puede hacer, ¿sí? ¿Quiere decir que sí o sí tengo que respetar cada 15 minutos? No. Lo que nos dice es, no es que publico uno y inmediatamente otro. Tengo que esperar, dar un tiempo de oxigenación. Para eso que armé ese dispositivo de comunicación, tiene que madurar, tiene que llegar al público, ¿sí? ¿Qué pasa con otras redes? Facebook. La maduración son 4 horas. Más o menos, ¿no? Ahora, significa entonces que no tengo que hacer un post tras otro, y ser expeditivo en la rapidez. Me tengo que tomar el tiempo y trabajar. Guarda con esto, que no se malinterprete. Si yo estoy haciendo territorio y puedo generar un live, el live es una herramienta poderosa también, ¿sí? Ahora, el live es instantáneo. Yo armo un live y conviene ahí multiplicarlo. Conviene el live, si se puede hacer con algún equipo de comunicación que tenga el OBS, que es una plataforma para manejar desde la computadora y que permite lo que estamos transmitiendo, llevarlo, compartirlo en varias plataformas, de saltar de lo mismo en YouTube, Instagram y Facebook. Y es gratuito, se baja de manera gratis, se instala en una computadora. Digo, si tenemos esa posibilidad de que el equipo en la organización de un live lleve una laptop, conecte una cámara, use el OBS y genere un live prolijo, mejor. Si no tenemos esa capacidad, ¿cómo hacemos? Bueno, 3 dispositivos, 3 celulares distintos, cada uno que transmita para una red distinta, ¿sí? Y, por supuesto, tiene que ser prolijo, con buena calidad. Hoy los celulares tienen la capacidad de transmitir en HD, en alta calidad, ¿no? Entonces, hay que utilizar las herramientas. ¿Qué pasa por Instagram? Instagram tiene un tiempo de maduración de 20 horas. Ustedes pueden decir, bueno, pero es inmediatez también. Sí, es inmediatez. Tiene un tiempo de maduración más largo por el tema del algoritmo, pero no significa que cada 20 horas tenemos que publicar. Significa que tenemos que tenerlo en cuenta. Son datos para tener en cuenta, ¿sí? Para de vuelta a organizar. Es muy importante cuando ya tenemos la investigación, los datos, la estrategia, ahí viene la parte de la organización de la comunicación, ¿no? Y es importante conocer todas estas herramientas. ¿Se puede comunicar bien la gestión? Claro que sí. Ahora les voy a mostrar, compartir un video de un gobierno, en este caso es en Argentina. El gobierno genera la política pública más importante de Latinoamérica en términos de vivienda. Para que se den una idea, más de casi
casi el 70% de la población actual tiene una vivienda en esa gobernación, una vivienda social, ¿sí? Algo poderosísimo. Ahora, ¿cómo se comunica? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Decimos los números solamente? ¿Es importante decir los números? Y sí. Digo, cada vez que se construye 1000 casas, 2000 casas, 100 casas, hay que comunicarlo. También los números nos dan la certeza de certificar lo que estamos haciendo, ¿no? Como gobierno. Pero es importante, que dije antes, emocionar, llegar al corazón de ese ciudadano o ciudadana, buscar la emoción. Y de nuevo, el dato, ¿no? Segundo en el ranking, lo que busca la gente, conocer nuevas historias. Les voy a compartir, saco mi cámara y les voy a compartir esta historia para después charlar. Tenemos una familia hermosa. Estamos estrenando la casita nueva. Soy de ordenanza de la escuela, hago el matrimonio de los chicos, todo. Hasta logro hago. Y me crié acá, nací en la casita, mi viejo, de adobe, un techo de varilla, que le dicen, el techo de paja, así, y barro. Y bueno, ahí los crié todos los 5 hijos que me dieron. Necesitaban vivienda propia mía para criar a mis hijos. Lo sufrí muy mal. No teníamos puertas así de lata, de todo así, ventanas sin vidrio, pasaba la humedad, el techo me goteaba, muy duro. Ahora no, tiene más espacio, ahora ves que acá nosotros ponemos esto, vos te vas a la pieza, hay más espacio, todavía falta llenar, casi todo es grande, para nosotros es grande. Cada familia, una casa. Cada casa, una historia de esfuerzo, de alegrías, de sueños. Ya entregamos más de 1000 viviendas. Hoy, como ayer, seguimos haciendo realidad la esperanza de miles de puntanos. San Luis nos une. Gobierno de San Luis. Sí, de nuevo, la emoción. ¿La obra pública tiene que estar presente? Claro que sí. La comunicación de gestión no es solo obra pública, necesita también de un mensaje simbólico que le dé contenido. Digo, ahí es donde entra la ideología, ahí es donde entra nuestro espíritu del PAN, ahí es donde entra lo que nos hace, lo que nos une, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos transformar? ¿Qué es lo que queremos hacer con el poder? Porque de eso se trata. Digo, ¿para qué queremos el poder? Para cambiar la vida de la gente. Entonces, ahí entra lo simbólico del mensaje, contar historias, ¿sí? De vuelta, ¿la comunicación de gestión necesita de la obra pública? Sí, pero necesita del refuerzo de lo simbólico, ¿no? Del refuerzo del mensaje ideológico, ¿sí? Y contar historias. Les voy a mostrar otro ejemplo. Este tiene que ver con la campaña y tiene que ver con cómo comunico, ¿sí? Desde la emoción, mostrando los candidatos, pero que no sean lo primario de la historia, ¿no? ¿Cómo hago para conectar con un electorado cuando hablo de, y en este caso es en la Argentina, una provincia que está a 800 kilómetros de Buenos Aires, que es el centro, ¿no? Donde están las cámaras de diputados, las cámaras altas, diputados y senadores nacionales. Y esta campaña era para diputados nacionales. Entonces, ¿cómo hablo de una campaña en donde los candidatos se van a ir a Buenos Aires? O sea, su ejercicio va a ser en la ciudad, y nosotros la imaginamos de esta manera. A ver, se las comparto. 792 kilómetros separan a San Luis del Congreso Nacional. Aunque los puntanos gritáramos todos juntos bien fuerte, estamos demasiado lejos para que nos escuchen. Para acortar esa distancia, necesitamos diputados que estén muy cerca nuestro, cerca de los humildes, de los que necesitan trabajo, cerca de nuestras pymes y comerciantes. Diputados que hagan oír nuestra voz, que defiendan nuestros sueños. Si querés que te escuchen en el Congreso, vota por vos. Vota al frente de todo San Luis. Vos sabés, unidos somos mucho más. Carlos Ponce, Ayelen Macina, precandidatos a diputados nacionales. Lista 503A, Unidad. Frente de todo San Luis. Sí, de nuevo. La intervención de los candidatos, sí. Pero con la gente, ¿quién es el principal actor ahí? Como fue en la campaña anterior, que era de gestión. Digo, de vuelta es la gente.
¿sí? Y resolvimos esto de, vas a votar a alguien que se va a ir de tu provincia y va a ir a la Cámara de Diputados Alta, a Buenos Aires. Entonces, muchos se preguntaban, ¿para qué? ¿No? Muchos decían, electores decían, bueno, le vamos a pagar a otro político o a otra política para que encima se haga la buena vida. No, lo que buscamos, indagamos a través de la investigación era esto, entonces lo tradujimos en un mensaje que era emocional, diciendo, llevamos la voz de la gente, ¿sí? No importa lo fuerte que grites, no te van a escuchar. Necesitas de que alguien haga esos 800 kilómetros y lleve tu mensaje, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la campaña. Porque comunicar se comunica desde la emoción, no se comunica fríamente, no se comunica una obra pública a través solo de su cemento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay que emocionar, y como dije al principio, la emoción está en la gente. Yo amo lo que hago, y dicen... Les voy a hacer una introducción a este video para que lo entiendan mejor. Cuando yo hablo de la política pública, no es solo el cemento. Esto es en Ecuador, un lugar que se llama Loja, que tiene un teatro muy importante. Loja se proclamó la capital de la cultura, ¿no? Y ese teatro estaba muy descuidado y el alcalde con intervención del gobierno nacional en ese momento, pero lo recuperó, ¿no? Entonces, el candidato, alcalde en ese momento, Chato Castillo, viene y me muestra un video de un mapping. Si no saben lo que es un mapping, es la proyección de imágenes en un edificio, ¿no? La típica proyección de imagen. Entonces me muestra la inauguración, un video de inauguración de ese teatro, en donde estaba el mapping, y eran minutos de mapping, después un dron del teatro por arriba, del edificio. Después me dice, no, mire, doctor, hay un dron con imágenes de las butacas y planos de lo que cambiamos las butacas nuevas. Entonces estuvimos más o menos 15 minutos mirando imágenes, ¿no? Con su equipo. Y el equipo audiovisual me decía, podemos hacer más imágenes de planos cortos, de cómo era antes. Tenemos imágenes de cómo era antes el teatro y cómo es ahora. Entonces, mi pregunta fue sencilla. Cuando terminamos de ver todos esos videos, le dije una sola pregunta. Chato, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está la gente en esas imágenes? Me estás mostrando un edificio, me estás mostrando la construcción, el cemento, los ladrillos, el cuero de las butacas, pero no aparece la gente. Entonces le hice una contrapropuesta, que era una serie de relatos, voy a mostrar uno solo, pero una serie de relatos, ¿sí?, de historias que mostraban a la cultura, a Loja como la capital de la cultura, de esta manera. Yo amo lo que hago, y dicen que cuando uno ama lo que hace, lo hace mejor. Le he dedicado mucho tiempo a profesionalizar mi vocación. Trabajo, esfuerzo, dedicación. Yo tengo 3 hijos. Mis bendiciones. Y todos vivimos de eso, de mi trabajo. No es un hobby, porque es un trabajo con sus exigencias, con horarios concisos, con resultados. Una obra artística genera trabajo para cientos de personas. A los actores, bailarines, sonidistas, costureras, un montón de ramas. Con él siempre nos sentíamos respaldados. Apostaba a lo que hacíamos. Y mira lo que es el festival. ¿Cuánta cantidad de gente viene a visitarnos? Los negocios llenos, la ciudad de fiesta, el desarrollo cultural y artístico de Loja tiene un nombre y un apellido. Con el Chato todos ganamos. De nuevo, las historias, ¿no? Las historias que nos cuentan lo que sucede. A través de las historias podemos hablar de la cultura. Digo, habla de la cultura, que era la fuerza de Loja. Habla del trabajo, ¿sí? Porque habla del comercio. La ciudad era una fiesta, los comercios llenos, ¿sí? Empieza a hablar de su familia. Dice, tengo 3 bendiciones. Entonces, genera una conexión inmediata. Ahí la actriz dice que actuar no es un hobby, es un trabajo, ¿no? Entonces, ahí le ponemos lo que yo les decía antes, ¿no? La gente primero, la obra pública se puede contar
se puede mostrar, pero necesita el componente simbólico, necesita de la ideología y necesita fundamentalmente de un relato de historias, algo que sea empático, algo que llegue al corazón de la gente se sienta conmovida, ¿sí? En esa campaña usamos 5 historias distintas. Una era esta actriz, otra era una nena bailarina que pisó por primera vez, y son historias reales además, pisó por primera vez un teatro, era su sueño. Y la historia contaba de ella cómo practicaba frente al espejo en el living de su casa frente a su mamá y su abuela, ¿no? Y que después pudo bailar en el escenario gracias a una política de cultura, una política pública que trabajó bien la cultura, ¿no? Y que le permitió el acceso a poder generar una obra de teatro y bailar en un escenario, ¿no? Y así, una serie de historias con gente real, ¿sí? Que la comunidad además las conocía. Entonces eso tiene como un doble valor, ¿sí? Por eso yo digo, las historias y la emoción no se inventa, hay que buscarla, nada más, ¿sí? Hay que buscarla. Bueno, sigamos. Y la causa, de vuelta, la causa. Yo les mostré la causa de las mujeres, esta es otra causa. Fuerte. Todos hemos hablado del deporte. Es una herramienta muy fuerte. Porque es una herramienta que nos une. Deporte y educación. Y si mejora el deporte, tenemos que mejorar más aún en la educación. A veces vemos a la gloria deportiva y pensamos que estamos por arriba de ellos. Por el amor de Dios, estamos equivocados. Vamos a luchar como país juntos, que vive el deporte. A las personas que nos dieron alegría, hoy tenemos que ser los primeros baluartes de ser ejemplo para las próximas generaciones y que vuelvan las medallas, que vuelvan copas para el fútbol, para el ajedrez, para el judo, para todo lo que es el deporte. Todos hemos hablado del deporte. Sí, de nuevo, la causa, ¿no? Algo que era importante, este hombre que están viendo y escuchando, era una personalidad del deporte, es una personalidad del deporte en Ecuador, y el candidato aparece, ¿sí? Como medio subterráneo ahí, en segundo, como personaje secundario, ¿no? ¿Cuál es el principal? Es este referente del deporte, es la esencia de la causa, que es los activistas del deporte, el judo, ¿sí? Las distintas disciplinas, y que nos permiten, de vuelta, contar una historia, ¿no? Y armar y hablar de una propuesta. Sí, seguimos, ¿no? ¿Cómo hago? Muchos me dicen, bueno, está bien, pero ¿cómo hago política pública? ¿Cómo muestro política pública en TikTok? Voy a mostrar un video de 7 segundos, después se lo voy a volver a mostrar, por supuesto, pero para que vean cómo en una campaña para esa gobernación de San Luis, donde el 40% de las autopistas del país están en este lugar, entonces armamos una pieza sumamente sencilla, empática, cortita, que mostraba algo de valor. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. ¿Sí? 7 segundos. ¿Sí? 7 segundos. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. De vuelta. Política pública, la mostramos, le damos un sentido, y en TikTok tiene que ser súper corto el mensaje, esa es una regla, tiene que ser video, y ahí usamos un recurso, que es un tema que era trending, ¿sí? Porque el TikTok tenemos que usar un tema trending porque nos ayuda a viralizar. Entonces, usando ese tema trending, hicimos con creatividad los cortes de las entradas de ese texto muy corto que decía las mejores rutas del país, punto. No había nada más que decir. Después era mostrarlas y cerrar con la marca, ¿no? Cerramos con la marca y ya contamos todo. Breve, conciso, concreto,
¿sí? Hay que dar valor a lo que hacemos en TikTok. Hay como en cualquier red. Y en TikTok no es una red para cualquiera. De vuelta, me canso de decirlo, hay muchos políticos y hay muchas políticas, candidatos, candidatas, que creen que, como en TikTok, los desafíos están de moda, se pasan bailando, haciendo el desafío del baile. Digo, no va. Hay que tener mucho cuidado porque hay algo, una frase que aprendí hace mucho, que del ridículo no se vuelve. ¿Sí? No la tendría que haber puesto en una placa, ¿no? Pero es, del ridículo no se vuelve. De la corrupción sí, pero del ridículo no. O sea, es más fácil, cuando a uno lo tildan de corrupto y de otras cosas y de causas incluso, volver a la política, ¿sí? Pero no del ridículo. Entonces, por favor les pido, sean muy responsables, pero muy responsables con el tema del TikTok. No se enganchen en cualquier desafío, hay desafíos que pueden ser simpáticos. No expongan de la nada a un candidato o candidata, porque genera cosas tremendas. Yo, por cuestiones de tiempo, porque ya estamos medio llegando al límite, no traje ejemplos negativos, pero hay una tonelada de ejemplos negativos. Digo, busquen en Google, pongan ejemplos horribles de TikTok o en YouTube, le van a salir miles, y dan vergüenza, y generan esta cuestión del ridículo tan difícil de volver, ¿sí? Planificación, como para ir cerrando todo esto que estuvimos viendo y analizando durante 2 horas. Hay que planificar, yo se los decía, y este es un esquema muy básico, el más básico de todos, para que ustedes vean cómo generamos un trayecto semanal, ¿sí? Y en el trayecto semanal, ahí pueden ver, ¿sí? Los días. Lunes, lanzamiento de campaña, de nueva campaña. Martes, live. Miércoles, posteo, diario. Jueves, la causa, por un sistema de salud universal y gratuito, ¿sí? Eso era lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes, trabajo y bienestar para los ecuatorianos. Sábado tenemos el compromiso de las mujeres, y el domingo el cierre con Rabascal, con sus lives, ¿no? Y eso se traduce también en una plantilla con ya el post armado, ¿sí? Lo teníamos armado. Ustedes dicen, bueno, ¿pero qué? ¿Se anticipan? Teníamos obviamente la investigación para anticiparnos a qué temas en la semana iba a haber, pero teníamos un esquema de las causas que queríamos trabajar. Entonces teníamos la causa de la salud, el post armado, con el flyer ya listo y diseñado, con la segmentación, que no aparece ahí, solo aparece el término, pero estaba planificada. Y eso también para el live. El live tenía ya sus hashtags de qué iba a tratar, la segmentación, ¿sí? El tema de la causa del trabajo, estaba el flyer listo. Bueno, ahí se ve un poco más la segmentación, ¿sí? En edad, duplicado por provincia, etc. El tema de las causas de las mujeres, ¿sí? De nuevo, ahí estamos viendo la causa en sí misma, y el texto redactado, ¿sí? ¿Sí? Ya armado, que después uno puede modificarlo, ¿sí? Pero tenemos que tener algo ya listo, tenemos que tener planificada la semana, porque si no, no podemos tener una campaña ordenada, ¿no? Porque además la planificación lo que nos permite es también planificar lo económico. Acuérdense, todo lo que dije con respecto al algoritmo es así, pero también el otro componente, ¿tenemos que poner pauta? Claro que sí. Si no ponemos pauta, no va a funcionar como queremos. Entonces, si tenemos organizado, podemos organizar la pauta, podemos organizar los tiempos de la campaña, dónde hacemos live, armar los equipos para el live, ¿sí? No corremos, no hay que correr. Vamos a correr igual en campaña, ¿no? Pero digo, no hay que correr innecesariamente. Por eso digo, la planificación es fundamental. La planificación es fundamental. Hay diversas formas de planificación, yo les estoy presentando una básica, ¿sí? Por supuesto, esto va acompañado de un Excel, ¿sí? Con qué hace cada uno, cuál es la tarea de cada uno. En un live, quién es el que arma, por ejemplo, los hashtags que van a correr en el live, las contestaciones de la comunidad de los cibermilitantes, cómo potenciamos el live en el momento, cómo rebatimos en el live
los comentarios negativos. Digo, hay un trabajo. Yo lo que en 2 horas obviamente no nos alcanza el tiempo para ahondar más en profundidad, pero digo, esto es para que tengan una idea más acabada de la responsabilidad que significa. Y quiero terminar con una frase que me parece importante, ¿sí? Porque nosotros tenemos que ser responsables en esto de la construcción de la democracia, y tiene que ver con la democracia se construye cuando la gente busca en conjunto una solución a sus problemas comunes, ¿no? De eso se trata. Y esto tenemos que transmitirle a los electores, a los ciudadanos y ciudadanas, porque ahí vamos a recuperar a ese contrato social que está quebrado. Vamos a recuperar la confianza en la política, ¿sí? Cuando nosotros expresamos esto. Y tenemos que poner los pies en la tierra, por más que hay campañas de aire, que se hace campañas también desde internet, pongamos los pies en la tierra porque se gobierna con la gente y es con la gente con la que vamos a llevar adelante y a ganar, ¿no? Así que bueno, les pido muchísimas gracias, cumplí casi justo con la hora, creo que quedan 30 segundos, espero que, voy a dejar de compartir pantalla en este momento, espero que les haya interesado, que les haya servido, que sea en este primer encuentro, tuve la responsabilidad de inaugurar esta escuela, esta capacitación, por eso hicimos una recorrida en lo que es la comunicación política y todo lo que significa. Así que bueno, inmenso gracias y a seguir adelante, a seguir con fuerza, con compromiso, con convicción, con creatividad y sobre todo con algo que digo siempre, con corazón. Gracias. Muchas gracias a ti, Mariano, por tanto conocimiento y tanta información. Bueno, yo quiero agradecerles a todas y todos y a ti, Mariano, de nuevo. Y les recuerdo que el siguiente miércoles a la misma hora tenemos clase con la profesora Jennifer Islas. Ricardo, te cedo el micrófono. Me comentaste que querías dar unos comunicados. Excelente, sí, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, Mariano, por tu ponencia. La verdad que estuvo muy interesante y sin lugar a dudas, dejar el corazón es lo que nos va a ayudar a hacer campañas y comunicación ganadora. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar con la sesión del día de hoy, solamente les queremos dar los siguientes avisos. Les estoy compartiendo por el chat un link para que puedan evaluar al ponente, a la sesión del día de hoy. Y este link y estas respuestas nos van a ayudar a hacer el pase de lista. Entonces, es muy, muy importante que la respondan. Dentro de este link van a ver que viene, les pedimos el nombre completo. ¿Esto para qué es? Bueno, para que nosotros vayamos organizando el tema de las constancias digitales. Entonces, por favor, escriban el nombre tal y como quieren que aparezca en esa constancia. Si lleva acento, adelante. Si no lleva acento, adelante. Nosotros solamente vamos a copiar y pegar el nombre tal y como ustedes lo escriban, ¿ok? Entonces, ahí viene una serie de preguntas y, pues, insisto, esto también nos ayuda a hacer el pase de lista de todas las sesiones que vamos a tener. Son 8 sesiones. La del día de hoy fue la primera, fue la de arranque. Nos estuvieron preguntando que si hay personas interesadas que quieren participar y demás, que todavía se pueden registrar. Por supuesto que lo pueden hacer. A final de cuentas, apenas estamos arrancando. Así que adelante. Solamente les pedimos de favor que se registren en el mismo link donde ustedes lo hicieron. Y pues bueno, nosotros ya nos comunicaremos con estas personas. También comentarles que, bueno, vamos a pedir un 80% de asistencia para que puedan recibir su constancia digital. Y pues bueno, toda la comunicación la vamos a tener por medio del grupo de WhatsApp. Ahí, por favor, cualquier duda, por favor, háganosla saber. Les pedimos solo de favor que no escriban mensajes que no tengan absolutamente nada que ver con este curso, ¿no? Porque el objetivo pues, simplemente es tener este canal de comunicación para estar resolviendo dudas y comentarios. También estuvieron preguntando que si se van a compartir los materiales. Así es, lo vamos a hacer para que también ustedes lo tengan en cuenta. Y esta sesión pues fue completamente grabada, entonces ya después les daremos más indicaciones sobre si alguno quiere volver a escuchar la ponencia y demás, con todo gusto, ¿vale? Entonces, pues nada de nuestra parte sería básicamente todo y esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta sesión. Ricardo, una cosita más para el que quiera,
Por redes yo contesto todas las preguntas, así que me buscan Mariano Ferreira con I latina. Si pueden compartir mis redes a los grupos y que ellos no duden en escribir, que les voy a contestar. Gracias. Okay, excelente, muchas gracias, Mariano. Entonces compartimos tus redes sociales. Perfecto, pues de nuevo muchas gracias a todas y todos y nos estamos viendo el siguiente miércoles a la misma hora.